UGR Podcast. Escucha los podcasts de la Universidad del Gran Rosario. ¿Qué es para vos la creatividad en el fútbol? ¿Cómo impacta en un partido? ¿Para qué sirve? ¿A dónde la ves la creatividad en el fútbol? La creatividad para mí tiene que ver con la libertad, antes que nada, ¿no? Cómo cada uno interpreta, ¿no? Y lleva su realidad y la adapta, ¿no? a la libertad que tiene. A ver, en el fútbol para mí tiene que ver con la capacidad de crear, ¿no? De ser curioso, de buscar, de encontrar soluciones distintas a una misma problemática. Mi nombre es Enrique Cesana, soy licenciado en Actividad Física y Deporte, recibido acá en la UGR. Actualmente soy profe, preparador físico, entrenador de las selecciones juveniles de Argentina desde hace 8 años. Además soy fundador y director de Grupo Equipo y director del Centro de Estudios del Fútbol Grupo Equipo de la Universidad del Gran Rosario. ¿Cómo lo adapto yo en el fútbol? O cómo se adapta el fútbol, y básicamente siempre a través de darle posibilidad a nuestros jugadores, de que exploren a través de distintos ejercicios o juegos estas ideas, ¿no? o estas soluciones. Mi nombre es Marcela Turich, soy licenciada en Educación Física. Estoy ligada al mundo del fútbol desde hace 30 años. Hace 3 años aproximadamente que trabajo para la Universidad del Gran Rosario en el espacio de salud y rehabilitación. Y formo parte del Centro de Estudios del Fútbol, que es un centro destinado a la investigación y al conocimiento y a la creación de conocimiento de fútbol especialmente, en una unión entre el Grupo Equipo y la Universidad de Gran Rosario. Bueno, nosotros consideramos desde ese lugar, ¿no? Que a veces la creatividad, la gente piensa que tiene que ver con hacer un sombrerito, un caño, y para nosotros no vamos a esa clase de creatividad desde lo estético, sino que vemos la creatividad desde el lugar de resolver situaciones, ser efectivo y eficiente en el juego. Entonces, a lo mejor un pase entre línea, que estéticamente es algo simple, puede dar una solución muy importante en el juego, ¿no? Y bueno, esto que dijiste vos, creo que la exploración dentro de una sesión de entrenamiento es donde el jugador le permite encontrar diferentes soluciones. Me parece que va por ahí, ¿no? Totalmente, totalmente. A ver, al fin y al cabo nosotros los entrenadores le damos herramientas, ¿no? Y dentro de esas herramientas la capacidad le damos libertad para que exploren diferentes situaciones, nuevas situaciones, ¿no? Entonces a veces también la regla tiene que ver con eso, ¿no? De cambiarle un poco la regla para que el jugador vaya buscando nuevas soluciones. No sé, se me ocurre que si trabajamos con la visión periférica del jugador y es mejor su visión periférica, va a tener más posibilidad de ser creativo después también, porque va a haber diferentes opciones dentro de un mismo contexto. Entonces ya uno a veces lo va llevando y dándole recursos al jugador para que desarrolle cada vez más su creatividad. Esteban Solari es un técnico y un jugador que lo que más valoramos en Esteban es su inteligencia, su nivel de capacitación, su nivel de formación. Él como jugador lo ha caracterizado la resiliencia, lo ha caracterizado la perseverancia, el esfuerzo. Si vemos la cantidad de equipos por los que pasó Esteban, dijimos, no se rindió nunca, siguió y realmente terminó teniendo una carrera muy exitosa en base a su constancia y su esfuerzo. Se capacitó muchísimo para ser quien es hoy como director técnico. Es un director técnico que está comenzando, pero tiene una base muy sólida en cuanto a conocimiento, en cuanto a análisis y reflexión sobre la metodología del fútbol. Creemos que es una persona que puede aportar muchísimo por todas las vivencias personales, porque fue criado en un ambiente desde que nació con una pelota bajo el brazo y escuchando hablar de análisis, táctica y funcionamiento del fútbol. Así que creo que es una persona muy valiosa para hablar de metodología y bueno, así lo ha demostrado en la charla que tuvimos con él. Y bueno, y obviamente que es lindo, ¿no? Porque me parece que al fin y al cabo la creatividad es, en el ser humano,
¿no? Uno de los aspectos más lindos, ¿no? que tiene. Es como que lo que más nos acerca para mí a lo que venimos a hacer a este mundo. En noviembre del 2021, desarrollamos el Centro de Estudios del Fútbol Grupo Equipo de la Universidad del Gran Rosario. La idea en este centro es, generar conocimientos, desarrollar contenidos que tienen que ver con el fútbol, aprovechar el fútbol principalmente como una poderosa herramienta transformadora para el desarrollo humano, buscar la forma de que a partir de este deporte podamos buscar herramientas didácticas, pedagógicas, metodológicas que ayuden al entrenador a hacer una labor importante dentro de su rol como entrenadores, principalmente en etapas formativas. ¿Vos qué crees que, viste que en un momento en el fútbol argentino, en el fútbol a nivel mundial también empezaron a decir que se iban extinguiendo los jugadores creativos, que ya... y un poco en nuestro análisis que hacíamos, podía que pasara eso, ¿no? Tal vez en la metodología de entrenamiento que se estaban desarrollando, estamos hablando de la década del 2000, 2010, donde el fútbol se empezó a hacer mucho más táctico, más mecanicista, más físico. Buscábamos la respuesta en que a lo mejor los entrenamientos se hacían demasiado analíticos, eran demasiado mecanicistas. Por un lado entonces eso podía producir falta de creatividad o disminuir el potencial creativo de los futbolistas. Y por otro lado, acercándonos más a esta última década, veíamos también que un factor que podía incidir es la conceptualización exagerada del fútbol, porque también darle demasiada información al futbolista es como que también eso iba en contra de la creatividad, porque es como que el jugador estaba pensando en la información que le daba el cuerpo técnico o la información y no tenía esa libre exploración, ¿no? ¿Qué pensás de eso? Bueno, a ver, creo que en principio es verdad que a partir del 2000 se empezó el fútbol a mecanizar mucho más, ¿no? Y a tratar de ver las maneras de hacerlo consciente al jugador de la parte táctica, ¿no? Porque se creó todo este término de inteligencia táctica y cómo mejorarlo para que el jugador entienda la fase del juego y sepa qué hacer en cada momento. Y a partir de ahí, obviamente, uno le va poniendo un montón de conceptos, ¿no? Entonces, por otro lado, esto que dijiste recién de la conceptualidad, ¿no? De saber que el jugador entienda con una palabra a lo que el director técnico se refiere, ¿no? Si habla, por ejemplo, de pase entre líneas, ¿qué quiere decir eso? Entonces después los términos empezaron a crecer y ahora son muchísimos los términos. Claro. Si hablamos de la terminología que hablamos en el 2000, la terminología de hoy, de 2025, no sé, habrá 2.000 palabras, 3.000 palabras más de fútbol específicas que podemos nombrarlas ahora tranquilamente y que el jugador ahora maneja, que antes no manejaba. Quizás adentro de esa conceptualización pasó que sentimos que lo hemos limitado en su capacidad creativa. Pero pienso que no, pienso que el jugador al fin y al cabo trae su impronta, ¿no? Y el jugador siempre puede, a pesar de los contextos que le generamos los entrenadores, ser creativo, aun cuando uno le dice que tiene que jugar a 2 toques o a 3 toques. Lo importante para mí sí es la posibilidad de que el jugador intente, ¿no? Yo creo que siempre es lo mismo, ¿no? Como entrenador lo que busco es hoy en día darle la posibilidad a que intente algo distinto o a que intente solucionar problemas y por eso uno lo que plantea más que nada en los entrenamientos son situaciones donde el jugador tiene que resolverlas. Después uno le va cambiando las normas y al cambiar normas también propone que el jugador busque nuevas soluciones y encontrar los jugadores creativos que son los que todos queremos tener. Pero sí es verdad que desde el 2000 en adelante eso ha cambiado mucho y que hoy en día se está volviendo mucho a esto de generar juegos de situación, donde el jugador es el responsable de solucionar los diferentes problemas tácticos que le proponemos. Bueno, vos hablaste de que intenten, ¿no? Y yo esto de intentarlo lo pongo al lado de las emociones, ¿no? Lo emocional. Qué tan importante es la emoción, ¿no? Que el jugador se sienta realmente respaldado, que el jugador esté emocionalmente apto para poder intentar y ante el error no caer en el error y no hundirse en el error y volver a intentar, ¿no? ¿Cómo lo...? Es que es todo. A ver, Quique, vos lo sabés bien, que trabajás hace mucho en el fútbol formativo y también a niveles altos, ¿no? Al fin y al cabo son seres humanos
Y creo que en la intención va todo, ¿no? Nosotros buscamos esos jugadores que intenten, que busquen formas de solucionar problemas y que no tengan el miedo al error. Después viene el tema del error, ¿no? Muchas veces decimos no, que se equivoquen. No que se equivoquen, que intenten, que es antes de equivocarse. Porque en la intención va todo. En la intención va la motivación, las ganas de seguir haciéndolo a pesar de que no me gusta, o a pesar de que lo hice mal, o a pesar de que me cambiaron las reglas. Entonces, a mí una frase que me gusta mucho que es adelante siempre intenta, que tiene que ser lo primordial. Y para intentarlo tengo que estar motivado. Y volvemos de vuelta a la base del juego. ¿Cuál es la base del juego? De cualquier cosa. Disfrutar. Y vos lo sabés muy bien, porque estuviste en la escuela en donde nos criamos todos nosotros, en Renato, acá está Marce también, y sabes lo que a nosotros nos dieron libertades, nuestros padres, para intentarlo. Y ahí viene, bueno, mucho más el tema del entorno, de nuestra crianza, de nuestros padres, y creo que eso es lo más lindo que tiene. Y nosotros como entrenadores, no nos tenemos que olvidar nunca que formamos personas antes que jugar de fútbol. Y cuando formamos personas, le tenemos que dar eso primero, la posibilidad de que vengan a intentarlo. Y obviamente después hay que competir el fin de semana, está todo bien, pero en edades formativas no tienen que intentar. El director del grupo del Centro de Estudios del Fútbol es Enrique Cesana y también está formado por Adrián Tino Gallará. Ambos están en las selecciones juveniles de fútbol, y se ha sumado al cuerpo técnico de las selecciones juveniles Santiago Palmieri, que también forma parte del grupo de estudio. Jorge Giri, que ha sido una persona que ha estado desde los inicios en la universidad. Rodrigo Juárez, que es un académico que nos ha ayudado muchísimo en la metodología de investigación, que es por ahí lo que nos falta a los especialistas en fútbol, pero nos falta la parte académica. Santiago Papucci, que hoy día está viviendo en España y es un psicólogo, que también psicólogo deportivo, que nos ayudó mucho en este trabajo. José Pablo Matélica, que este año no ha estado tan partícipe, pero sí participó de los trabajos anteriores. Antonio Muraca, Walter Graciosi, que también este año ha estado trabajando en Mendoza y ha tenido un ascenso a la primera división del fútbol argentino. Y bueno, quien les habla, Marcelo Turich. Yo tenía un técnico que era Juan Malillo, que decía que la actitud de un jugador condiciona la actitud de un equipo. Y claro, si yo tengo un compañero creativo, evidentemente yo voy a ser más creativo al estar al lado de él. Y eso se contagia y eso después se lleva al grupo. Entonces, la tarea generalmente empieza siempre de forma individual, si bien después uno logra tener sociedades creativas, como puede tener un lateral con un extremo, que vos decís que bien se entienden, porque están todo el día haciendo cosas nuevas, y después eso cuando lo llevas a un equipo, evidentemente que es lo ideal. Pero no al revés del equipo al individuo, sino para mí siempre es del individuo al equipo. Pero no quiere decir que no podamos generar contextos donde la creatividad nazca a nivel colectiva, ¿no? Ya yendo un poco a la metodología tuya o lo que vos haces en tu día a día de trabajo cuando estás en algún club, ¿qué nos puedes contar a modo general, ¿no? ¿A qué le das más importancia? ¿Cuál es una semana de entrenamiento tuyo a nivel general, por supuesto? ¿Qué tenés en cuenta? Bueno, a nivel profesional, hoy por hoy trabajamos con varias tareas por sesión, generalmente entre cuatro tareas, 3 o 4 tareas, a veces 5, ¿no? Pero siempre con un principio en el día, ¿no? Buscando desarrollar algún principio de los que tenemos en nuestra idea de juego, ¿no? Ahora sí te puedo decir que la mayoría arrancan con rondos, ¿sí? Siempre rondos, distintos tipos de rondos. Y no solamente por el hecho de que el rondo ya tiene una fase creativa, ¿no? Depende de la cantidad de toques y la cantidad de gente que uno ponga, sino que el rondo tiene una parte que es la parte emocional, ¿no? Y nosotros siempre influimos en la parte emocional al principio. Hablamos de motivación, entonces siempre que arrancamos un ejercicio o una tarea en un entrenamiento, buscamos que la motivación esté, porque la primera tarea del ejercicio no puede ser aburrida. No puede ser la primera tarea algo que sea mecanizado, nosotros fuimos jugadores, no nos gustaba llegar y tener que hacer algo que era, bueno, ahora, viste, tengamos la pelota, no, bueno, vos lo sabés bien, Quique, porque sé cómo es la metodología también. Siempre uno lo incorpora al jugador cuando lo convence, y cuando lo convence el jugador, por más que tenga 10 años, 18, 25, 30, 40 años, lo que quiere es llegar al entrenamiento y pasarla bien. Entonces la primera tarea siempre arranca por ahí. Después a partir de ahí empezamos a ponerle, digamos, un poquito más de espacios, ¿no? Un poquito más depende del día, ¿no? Si es más intenso, si necesitamos más metros, pero siempre
de la mano de la pelota, de la mano de la competencia. ¿Sí? Siempre de la mano de la pelota de la competencia, vamos creciendo en la metodología día a día, llegando obviamente después en una tercera tarea a la parte táctica, donde ya tácticamente siempre está, ¿no? Pero la táctica empieza a crecer, donde ya elegimos un concepto táctico que estamos trabajando, que si bien estuvo presente en las primeras tareas, en la tercera tarea ya está en una parte del campo mucho más grande, donde el jugador ya tiene que interpretar y la relación con más jugadores, con más rivales, y bueno, llegando a la parte principal, que sería la cuarta tarea, donde ya el espacio del campo seguramente es mucho más grande. Pero la metodología, digamos, en rangos generales va por ahí, siendo muy claro y muy conciso en nuestros principios de juego, y hablamos de principios de juego, ¿no? Siempre que creo que es lo lindo, ¿no? Que cada metodología tiene sus principios y la nuestra evidentemente que tiene que ver con la pelota. Yo digo que hay cosas que no fallan en la metodología mía, que siempre está la competitividad, está la pelota, hay arcos. Porque a mí puede ser que en una tarea 1 y una tarea 2 no haya arcos, pero en la 3 y la 4 tiene que haber arcos, porque el fútbol se juega con arcos. Sí, sí. Entonces, si yo no, como delantero llegaba a una práctica y no veía arco, decía, oh, qué mal la voy a pasar hoy, porque vamos a dar vuelta con la pelota para todos lados, pero no voy a poder patear a ver con todo el entrenamiento. Entonces uno trata siempre de hacer ese ejercicio de meterse en la cabeza del jugador, ¿no? Y de pensar que le gustaría. Y entonces mi metodología, por lo general, va por ahí. Sostener la motivación con la competencia, tratar de que la intensidad sea alta y que, bueno, que sea obviamente en busca de un objetivo táctico, que es lo más importante. Y los principios, eso que vos elegís en esa semana de entrenamiento, supongamos, ¿no? ¿Están más referidos a lo que necesita tu equipo, a lo que vos decís, tenemos que buscar esta intención o este principio que nos está costando, o también referido al rival que vas a tener el próximo partido? Bueno, la mayoría... y sobre todo en un comienzo de etapa, ¿no? En un equipo, tienen que ver con la inserción de los principios nuestros, no del rival, porque yo creo que al fin y al cabo uno puede trabajar sobre el rival, lo puede hacer de manera más analítica en algún momento, o eligiendo algún lugar del campo para defender, depende del partido que le toque, o una forma de atacar, depende del rival, pero siempre tratando de hacer crecer tu metodología, ¿no? Porque es la semilla que uno va plantando que al fin y al cabo sabes que te va a llevar a buen puerto. Entonces, si te diría en porcentaje, uno le dedica un 70-75% a lo que trabaja uno y un 20-25% a estar atento por ahí a lo que está viniendo, porque tampoco uno puede disociarse de lo que está pasando, ¿no? Cuando uno por ahí te toca jugar, no sé, vas a jugar contra River y bueno, no vas a tener la pelota todo lo que vos querés. Otro lo que te gustaría. Entonces, si vas a hacer toda posesión durante la semana, pero después la pelota no la vas a tener, evidentemente es algo que en fútbol profesional no estás haciendo bien. Entonces, en ese caso, por ahí ya va a ser, 50-50 la metodología durante la semana. Pero sí es importante tener el hilo conductor, ¿no? El hilo conductor es cuáles son tus principios que dijiste del juego, qué nos gusta hacer cuando tenemos la pelota, qué nos gusta hacer cuando la perdemos, dónde nos gusta recuperarla. Y bueno, todos esos pequeños matices los tenés que ir trabajando día a día durante la semana. Y todo mediante el juego, y todo mediante la competencia, que también tiene la parte esa donde al jugador hay que explicarle para qué se hace cada ejercicio, ¿no? De tu etapa como jugador al fútbol de hoy, ¿qué ves que ha evolucionado el fútbol o involucionado? No sé, ¿a dónde está? ¿No? ¿A dónde ves la diferencia? Yo creo que ha evolucionado, sin ninguna duda. Yo tácticamente entendía bastante poco en mi etapa como jugador, lo hacía más intuitivamente todo. Sí, tenía un poco más de formación por ahí que el resto, porque obviamente vengo de una familia de fútbol y me interesaba. Pero hoy, como hablamos antes, fíjate la cantidad de... yo digo la terminología solamente, ¿no? Porque la lengua es muy rica para poder mencionar cosas que si no las puedes mencionar no las puedes entender. Entonces, cuando nacen los conceptos y hablamos de tercer hombre, ahora hablamos de tercer hombre como si fuese algo normal. Y quizás hace 10 años a cualquiera de nosotros nos decían tercer hombre y no sabíamos explicarlo. Y no pasó tanto tiempo. Entonces, imagínate, cuando jugué yo, o sea, vos sabés, teníamos nuestra metodología. En Renato de Sarini, el indio te decía, meté la cuchillada, ¿no? Meté la puñalada, ahí va. Sí. Y era pase entre líneas. Pase entre líneas. Bueno, por eso mismo también eso es lo que nos ocurre a nosotros, que a veces todos esos conceptos siempre estuvieron. A lo mejor no eran conscientes o se decían de otra manera.
es cierto que han aparecido un montón más. Sí, a ver, es como una lengua que ya es para todos igual, ¿no? Eso es lo interesante bueno. eso. Está unificando. Está unificada, ahí va. Está unificada, eso nos permite hablar con más propiedad y evidentemente el fútbol está mucho más desmenuzado ahora. Me pasó a mí también cuando me empecé a entrenar, y me pasó obviamente de jugar mucho afuera y de también estudiar afuera, decía cosas que te miraban raro, ¿no? Cuando vos decías alguna palabra, ¿viste? Presión tras pérdida o temporizar, eran cosas como que te veían medio raro los jugadores, y vos decías, uy, capaz que no hay que decir así, ¿no? Y bueno, y hoy está bueno eso, porque el jugador de fútbol siente que tiene más herramientas, ¿no? Y el entrenador siente que no hace falta que le dé una charla de 20 minutos para explicarle un concepto. Se lo dice, che, esto lo estamos haciendo bien. Bueno, ahí se creció mucho, ¿sí? Y bueno, y los entrenadores obviamente ahora tenemos que manejar cada vez más eso. Pero sin olvidarnos de lo más importante, que al fin y al cabo lo que gana y pierde los partidos muchas veces es lo que dijimos al principio, la emocionalidad del jugador. ¿Cómo considera la intervención de los entrenadores, que a veces por televisión vemos más un show que otras cosas? ¿Cómo lo ves eso? Inclusive dentro del mismo entrenamiento, ¿no? Es decir, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo te refleja? Sí, entiendo perfectamente. Sí, claro. No, que lo entiendo perfectamente. Bueno, primero separar, ¿no? Separar varias cosas. Una cosa es el fútbol base, otra cosa es el fútbol formativo, el fútbol profesional. Después una cosa es el entrenamiento y otra cosa es el partido. Todas cosas distintas, ¿no? Sí sé que a mí como jugador me molestaba que el técnico parara el entrenamiento, y eso lo tengo siempre claro. Cuando el técnico paraba el entrenamiento y encima lo paraba y decía, y estaba hablando y pasaban 20 segundos y seguía hablando, a mí me molestaba muchísimo, me fastidiaba ya. Entonces trato de no hacerlo. Entonces trato de elegir, por ejemplo, dentro de mi metodología, y acá ya voy al fútbol profesional, pero serviría también para el fútbol formativo, elegir las pausas esas que tenemos a veces 30 segundos, un minuto entre ejercicio y ejercicio, para corregir un concepto o poco. No ser intervencionista. A mí no me gusta el entrenador intervencionista. Sí hay ejercicios, por ejemplo, en ruedas de pase, donde uno puede corregir gestos técnicos, porque es como mucho más sencillo entrar y decir, che, fíjate, mientras sigue la rueda, ¿no? Tu compañero, vos corre. Entonces, cada ejercicio permite un tipo de intervención, ¿no? Si haces una práctica de fútbol, podés pararla una vez, podés pararla 2 veces. Mucho más no la pararía yo, porque la verdad que el jugador se va a ir con una mala sensación, no va a andar. Preferiblemente agarrar el video y la mañana siguiente desmenuzárselo al jugador individualmente, por línea, o al equipo que querés mostrarle algo, cortito. Y en el partido, pienso que el entrenador, más allá de la motivación antes del partido y alguna intervención durante el medio tiempo, mucho no puede hacer. Y los cambios, ¿no? Evidentemente los cambios también, pero porque el partido es una consecuencia de lo que trabajaste en la semana, en el mes, lo que venís trabajando. Y ahí creo que no vale la pena volverse un loco que grita para todos lados, porque al jugador lo único que hace es mostrarle un técnico nervioso y el mensaje es malo para el jugador. Al contrario, cuando ven un técnico tranquilo, que está apaciguado, que habla lo justo y necesario, el jugador se siente más tranquilo. Creo que si yo estaría adentro me pasaría lo mismo. Entonces, no sé si te di la respuesta, pero creo que en cada momento es distinto, ¿no? Y después, bueno, en el fútbol formativo, no soy un especialista del fútbol base, pero creo que, bueno, ahí hay que saber muy bien para poder intervenir. Existen muchas metodologías en el fútbol. Nadie tiene la verdad sobre cuál es la mejor o cuál es la peor. De hecho, yo, dentro de mi convicción personal, creo que cualquier proceso que sea llevado con coherencia y que tenga años o que sea un proceso, a veces con distintas metodologías se llega a buenos resultados. Nosotros estamos convencidos de que, y lo ha demostrado incluso en las selecciones nuestras en los últimos tiempos, el tener un jugador creativo, el tener un jugador que pueda resolver distintas situaciones de distintas maneras, hace que tengamos mejores resultados en el fútbol. Por eso, para nosotros, la creatividad en la metodología es preponderante. Hay otro fútbol donde se hace mayor hincapié en el funcionamiento, en estructuras más rígidas, que también tienen sus buenos resultados. Pero bueno, nosotros estamos a favor de buscar un jugador creativo y que la metodología sea acorde. Entonces no podemos tener una metodología muy rígida si queremos un jugador creativo.
Nuestra metodología también tiene que ser una metodología que tienda a que el jugador resuelva problemas, al que el jugador tenga la mayor cantidad de variantes posible para resolver esos problemas. Porque si también tenemos un jugador que solamente maneja algunas técnicas motrices, diríamos, no va a poder resolver de la mejor forma. Aquel que tenga mayor variante en poder resolver, va a poder resolverlo de la mejor manera. Y bueno, estas personalidades, hicimos los trabajos y después este año dijimos, bueno, podemos cambiar y podemos empezar a ver qué opina esta gente que es destacada en el fútbol, un poco alejándonos de lo estrictamente académico, como sería un trabajo de investigación, pero acercándonos un poco más al mundo del fútbol. Y bueno, tratando de llevar estas investigaciones en cierta forma al campo deportivo. Y que esta gente que tiene tanta trayectoria y que ha sido tan exitosa en su trabajo como jugador, que es importante también la vivencia, de que ellos han vivenciado distintos métodos a lo largo de su vida como jugador, y hoy día como técnicos optan por lo que a ellos les parece mejor. Bueno, hemos coincidido en base a casi todas las charlas que hemos tenido en que es determinante tener un jugador creativo. Todos han caído en la misma conclusión. Volviendo un poco a la parte esta de las emociones y llevándolo a la parte de liderazgo. ¿Cómo te ves vos como líder de grupo? ¿Cómo es tu liderazgo con el grupo de futbolistas? A ver, para mí es el tema del liderazgo que tiene que ver con las personas, ¿no? Cómo uno transmite como persona, ¿no? Más allá de las ideas que tiene como profesional. Tiene que ver con conectar mucho con el jugador y con la persona que es antes que el jugador, porque siempre decimos lo mismo, es persona antes que jugador. Entonces, una cosa de la que vengo hablando bastante últimamente y que me parece muy importante es el tema de armar una idea de grupo, una idea de equipo antes que una idea de juego. Yo creo que lo mencioné en algún podcast que me hicieron antes y digo, a veces los entrenadores llegamos a los equipos y decimos, no, tenemos que poner nuestra idea de juego. Pero si no armaste una idea de grupo, de equipo, de convivencia, de relaciones entre ellos, porque hay una cosa que después uno cuando es entrenador se da cuenta que un equipo es como un sistema, como una personalidad conjunta, ¿no? Viviente dentro del campo, ¿no? Que hay equipos que se deprimen más, hay equipos que son más ganadores, hay equipos que son... Y a veces no importa la calidad táctica, técnica, todo física que tiene que ver con la personalidad de equipo que haya armada. Entonces, bueno, Quique, vos estás en selección y te pasa esto, ¿no? De muchas veces armar más grupos que ideas tácticas, porque ya los jugadores no tenés ni siquiera tanto tiempo. Entonces, te enfocás mucho en armar el grupo, vos sos profe, aparte, creo que los profes tienen mucho que ver con esto también, ¿no? Entonces, le doy bastante tiempo a eso, ¿no? Me dedico a conocer a los jugadores, a ver cómo interactuamos, cómo generamos muchas relaciones entre nosotros, los tiempos que pasamos juntos, y en darle importancia a eso, ¿no? No es sencillo para nada, pero para mí es la base, ¿no? Si vos generas un grupo fuerte emocionalmente, que intenta seguir jugando lo mismo a pesar de las situaciones del partido, porque el partido después, no se olviden que es bárbaro, pero después lo más lindo que tiene el fútbol es que es como un electrocardiograma. A veces estás allá arriba y a veces estás allá abajo, y la emocionalidad es todo. Y entonces, ¿qué te va a defender ahí? Ahí, más que el juego, te va a defender el carácter del grupo que tengas vos. Cuánto los jugadores estén preparados emocionalmente para sostener los momentos del partido. O cuánto puedan ir a seguir pegando cuando van ganando y hacerle 3 goles más. Más allá de obviamente, toda la parte táctica y técnica que es importante, ¿no? y física. Pero bueno, creo que la parte emocional, el plantel, los 11, 18, 23, 30 jugadores que tengan una emocionalidad fuerte y que sean es fundamental para generar primero una identidad de equipo ganador, que después se complementa con lo que viene después, que es la idea de juego. Para mí después, la idea de juego. Bueno, nosotros también estamos hablando mucho de eso en una época donde se está hablando mucho de la inteligencia artificial, de la tecnología, que la vemos muy bien y que hay que aprender a usarla. Vemos como que esa parte humana del fútbol o del deporte es como que en algunos entrenadores, algunos cuerpos técnicos la van dejando de lado, la van descuidando. No sé si dejando de lado, la van descuidando, ¿no? Yo a veces hablo mucho con entrenadores de distintos lugares o con cuerpos médicos, y a veces en mi profesión hay profes que están más
enfatizado o estaban más atentos a lo que le dicen el GPS o los números de la tablet en tiempo real, que a lo que tienen que ver en lo que sucede en las relaciones, los vínculos, la convivencia, ¿no? Y no estoy en contra de eso, estoy tratando de poner una alerta, que no nos vayamos para el otro lado y dejemos de estimular esa capacidad humana de percepciones que es tan importante, no lo humano. Entonces vos lo que me estás diciendo me estás confirmando, que me parece que el grupo, en principio, las relaciones, los vínculos, la conexión humana, es fundamental para cualquier grupo, ¿no? Y sí, porque vos después le vas a cargar a ese grupo tu idea de juego. Pero vos no podés cargarle tu idea de juego a un grupo que no existe, a 30 jugadores que no son un equipo, a chicos que por ahí no sienten ese compromiso entre uno con el otro, esa afinidad, ese nivel de implicancia sobre lo que van a jugar, y yo creo que por eso es mucho más importante lo primero, y se tarda mucho más encima, ¿no?, en lograr esa relación, ¿no? Estoy completamente convencido, Quique, que primero es armar buenos grupos humanos, fuertes emocionalmente, y vuelvo a decir lo mismo. Cuando empieza el partido, que tocan el pito, ¿sí?, vos podés tener la mejor idea de juego, pero lo que juega primero es la emocionalidad del jugador. Y la emocionalidad del jugador es cuánto está él convencido y tiene la valentía de llevar adelante esa idea de juego junto a sus compañeros, que son otros 10 adentro de la cancha, son 11 jugadores. Y esos 11 jugadores, cada uno tiene una intención, y esa intención pesa sobre el partido. Pero para tener la intención tenés que tener esa falta de miedo, esa valentía, estar preparado para que de repente te hacen un gol a los 5 minutos de partido y sacarlo adelante, y todo eso se saca con la fuerza del equipo. Después la idea de juego, evidentemente, hay que tenerla para ir forjando otras cosas, pero yo pienso totalmente parecido a lo que me dijiste, y creo que formar personas es nuestro primer rol como entrenadores. Algo que sucede permanentemente en nuestra vida, que tiene que ver con el error, que juega un papel fundamental dentro del entrenamiento, ¿no? ¿Cómo lo abordás? Bueno. ¿Cómo es tu intervención ante eso? No, yo al jugador generalmente, de alguna manera, le caigo mucho más cuando no lo intenta que cuando se equivoca. Esa es mi forma. Y se lo digo, se lo hago saber. Yo le caigo mucho más cuando no lo intenta. A mí el jugador que no lo intenta me desespera. Me desespera. Obviamente tenemos recursos, porque lo que me gusta es tratar de acompañarlo, mis asistentes, toda la gente que trabaja conmigo, así sea gente como coach o gente que le puede dar herramientas específicas para atravesar lo que es el error, pero siempre va de la mano de esto, de darle la posibilidad de que lo intente. En mis equipos prefiero que muera intentándolo y no que sea un equipo timorato, ¿no? Que por no equivocarse no dé un pase interior o no juegue una gambeta o no intente salir jugando. Evidentemente no soy de los que dicen no hay que equivocarse. No, yo creo que no es que hay que equivocarse, hay que intentarlo. Vuelvo de vuelta a lo mismo, hay que intentarlo. Intentarlo es lo primero, y ahí cuando existe el error, como decís vos, como entrenador, bueno, también saber que hay que darle recursos al jugador, porque dejarlo que se equivoque y no darle ningún recurso también después, decirle, bueno, hay que mostrarle videos, hay que tratar de explicarle a quién puede mirar, porque para él reflejarse en algún otro jugador que lo está haciendo bien, quizá un titular, un jugador experimentado, darle herramientas, ¿no? O sea, creo que achicarle el margen de error es importante. Algo que tenemos que tener muy en cuenta, no alcanza solamente con el diseño de la tarea o el diseño del entrenamiento. Si no rodeamos al jugador, al equipo, a los niños, a los jóvenes, de un entorno y un contexto, llámese social, llámese emocional, alrededor de esa academia, de ese club, de esa canchita, donde los jugadores se animen a explorar. Si vos, ese jugador, no tiene la valentía, si no tiene la conciencia de que el entrenador confía en él, que los compañeros confían en él, que el equipo confía en el entrenador, los valores, ¿por qué damos mucho hincapié en los valores? El respeto, la perseverancia, el no caer ante el error, el compromiso, la responsabilidad, todos esos elementos también hacen que
el jugador se anima a explorar y a ser más creativo. La parte de contención emocional, ¿no? Es importantísima para que el niño se anime. Si el niño no se anima porque tiene miedo al error, porque tiene miedo a lo que le dirán los desde afuera, por la presión que hay de los padres atrás de un alambrado gritando, todo eso hace que ese niño o ese joven no se anima a responder, no se anime a pedir la pelota ante un error. Y bueno, es ahí donde se va coartando la posibilidad de creatividad. Bueno, y para terminar, es lo que siempre preguntamos, esto con un poco que no es fácil responder, pero bueno, todos tenemos una visión, ¿no? ¿A dónde va el fútbol, no? En base a la evolución que vamos viendo en las últimas décadas. Entonces, yo me acuerdo, vuelvo a repetir, cuando arrancó este milenio, en la primera década del 2000, veíamos un fútbol más táctico, más físico. Después, yo creo que lo de Barcelona, después Guardiola revolucionó un poquito eso, lo hizo un poquito más atractivo, más vistoso. Es como que también le agarraron la mano a eso y ahora se va mutando, ¿no? Es más dinámico, hay más. ¿Cómo ves de acá hacia el futuro el fútbol del futuro? Yo creo que el fútbol ha crecido muchísimo y ha evolucionado, como decís vos, en todo, ¿no? En la parte física, en la parte táctica, hablamos de la terminología. Va a ser cada vez más rápido el crecimiento para mí del fútbol. O sea, ¿pero dónde? ¿En qué punto vos decís que puede crecer? En el punto de que hoy ves cualquier equipo de la liga, no sé, te pongo obviamente que la liga española en primera, en segunda también, y todos intentan un poco lo mismo, ¿no? Intentar jugar bien, no todos, ¿no? Que quizá el 70-80% de los equipos, no por ahí cuando juegan contra el Barcelona y el Real Madrid, pero sí cuando juegan entre ellos, de tratar bien la pelota, de salir jugando de abajo, de presionar alto, de ser equipos intensos, entonces el fútbol sigue dando una vuelta y para mí va a seguir evolucionando, obviamente no tanto como los últimos 20 años en lo que es la parte táctica, pero sí en lo que es el desarrollo del jugador a nivel profesional, porque hoy el jugador tiene un montón de cosas, pero cada vez necesita más para jugar en primera, porque ya no le alcanzan todas las cosas que tienen, ¿no? Entonces, el jugador para mí va a ser un jugador cada vez mejor preparado físicamente, mejor preparado tácticamente, que ya sabe, como dijimos antes, el entrenador que maneja 2000 palabras de terminología, las tiene que conocer, las va a conocer todas. Lo que evidentemente nos gustaría a nosotros, que siga habiendo equipos creativos que traigan nuevas formas de juego, nuevos sistemas. Estaba viendo el Barcelona el otro día, ¿no? Cómo defiende, ¿no? Pero vimos de vuelta cómo el Rayo le jugó con un 9 a espalda y decís, bueno, eso yo lo hacía naturalmente cuando jugaba al fútbol, pero ahora pasa, ¿no? Que hay una táctica para contrarrestar. Sí. Una táctica moderna. A mí me parece. Una táctica vieja para contrarrestar una táctica. Qué bueno. Y digo, mirá, wow. Entonces mirá todas las cosas que van pasando, pero ya no lo hacen solamente los mejores equipos, sino que lo hacen todos los equipos. Entonces digo, el fútbol, no importa en qué nivel, cada vez como que está más inundado de información y me parece que ese es el futuro del fútbol, ¿no? Seguir creciendo de esa manera. Todos los jugadores que quieran estar en los niveles altos van a tener que manejar muchísimas más herramientas.